Jesús, aleluya. Bendito sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia, por su gran bondad, por cual le ha placido a Él que estemos aquí para poder hablar de su palabra y bendecir su nombre, engrandecerlo en gran manera. Pues le damos gracias a Dios en una manera en especial, amado, el que me ve y puede escucharme. Yo quiero leer un poco de la palabra de Dios en este día, que se encuentran en Génesis, en su capítulo 3, verso 23. Para así abundar un poco de ella, dice, con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Alabado el nombre de Jesús. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Después de haber Dios creado el hombre, como registra la Biblia, bendito el nombre del Señor, Dios crea al hombre, también crea un huerto en Edén, al oriente de Edén, y ahí pone al hombre para que cuidase y labrase el huerto. Algo que me choca, bendito el nombre del Señor, que yo he estado analizando el punto de que en ese huerto Dios también incluye lo que está en el paraíso de Dios, lo que es el árbol de la vida. Pero en el paraíso de Dios no aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, según podemos leer en Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. En la Nueva Jerusalén no aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí en Génesis, en su capítulo 1, lo que es en el paraíso terrenal, donde Dios, el Edén terrenal, donde Dios crea el huerto, aquí aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, bendito el nombre del Señor. Concerniente a esto, Dios le da un mandato a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol, menos que no sea del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué consistía esto? Esto consistía de que el día de que ellos comieran iban a morir, porque desde ese día se iban a desprender de todo lo que era Dios. Iban a subsistir por sí solo y por sí mismo, y sus esfuerzos humanos para poder subsistir iban a ser totalmente inútil. Todo lo que se desprende de la raíz que es Dios perecerá. Bendito el nombre del Señor. Por ende, cuando Satanás ve esta oportunidad para así derribar al hombre, la creación de Dios, hace que el hombre peque y se desligue de Dios para él poder reinar, porque Satanás siempre quiso ser un rey. Bendito el nombre del Señor. Por eso se le dice en el Nuevo Testamento, Pablo hablando, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Bendito el nombre del Señor, el Dios de este siglo. Satanás siempre ha querido ser adorado. Bendito el nombre de cuando Jesús vino, el segundo Adán, Satanás le dio: todo esto te daré si postrado tú me adoras, porque todo esto me fue entregado. Ahora, nosotros en la tierra, sin Cristo, estamos esclavizados a un espíritu inmundo, lleno de tiniebla, lleno de maldad, a su deseo. Bendito el nombre del Señor. Los que no tienen a Cristo están al deseo, a la corriente del espíritu de este mundo, que es el diablo y Satanás. Solamente los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Somos ahora espíritu vivificante conforme al lavamiento de nuestro pecado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Todos aquellos que es nacido de nuevo profesa a Cristo.
habla de Cristo, toda su vida, todo lo que habla, todo lo que respira, tiene que ser de Cristo. Si una persona supuestamente nacida de nuevo no habla de Cristo, es porque Cristo no está en esa persona. Es porque Cristo no está en esa persona. El asunto concerniente a que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, porque ellos delegaron toda la autoridad que se le había dado. Bendito el nombre del Señor. Al desobedecer a Dios, Dios ya no lo quería más en su huerto que había preparado para el hombre. Ahora Dios lo echa fuera. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que el hombre pudiera extender su mano y tomar el del árbol de la vida. Y la condición de pecado del hombre, Dios no la iba a tolerar por mucho tiempo. Es tan así que Dios usó de misericordia. ¿Para qué? Para cubrir de vergüenza al hombre, cubrirlo con vestidura, ya que sus esfuerzos humanos por taparse la vergüenza y por el temor que tenían de haber pecado, se escondieron de Dios y Dios salió a buscarlo, como dice Jesús hablando. Nadie viene a mí si no me fuera enviado por el Padre. Y no es que el hombre busca a Dios, sino es que Dios busca a los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dios es que siempre te va a dar la garantía de una vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Si usted se enfoca en bendiciones temporales de aquí de la tierra, de que te va a ser tu año, que te va a ser tu día, y tú no estás pensando en el cuerpo que Cristo te va a dar, porque la Biblia dice que nosotros vamos a tener el mismo cuerpo que tiene Cristo en los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Tú vas a tener un cuerpo transformado, redimido, y estas cosas son las que nos enriquecen y nos llenan de riqueza cada vez que pensamos en ella. Si pensamos en las cosas terrenales, estamos pensando con naturaleza corruptible. Si pensamos en las cosas terrenales, estamos pensando hacer una vida en la tierra y vivir como los otros mortales. Porque la Biblia la han tergiversado un poco muchas personas para hacerse del evangelio un lucro personal, hinchado por su propia mente carnal, no pensando en los bienes venideros. Cuando usted se enfoca en las bendiciones terrenales, porque aún Abraham, aún Isaac, todos ellos inclinaban su vista hacia el cielo, buscando mejores tesoros que no eran terrenales. Dios se lo añadía, porque su verdadera intención de Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas era que sus corazones estaban inclinados a las cosas de arriba, no a la de la tierra. Pero la gente usado de astucia, con naturaleza caída, expulsado del huerto, busca las cosas terrenales para poder subsistir, para poder acomodarse en esta tierra. Nosotros tenemos que estar viviendo como extranjeros y peregrinos en esta tierra, contar conforme al llamamiento de Cristo, porque ya Cristo nos perdonó todo el pecado, fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Bendito el nombre del Señor. Nuestro pecado, nuestra culpa, Cristo la llevó a un madero. Y no obstante eso, también, gloria al nombre del Señor, quitó las potestades superiores que nos agobiaban, sea principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritu de maldad, todo lo quitó. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como nos dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 2, 15, 14 en adelante. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hermana José. Te bendiga grandemente. Una mujer de fe esa, la estamos esperando en el reino. Estamos esperando, manita. Y esto es lo verdadero y lo real. Porque mucha gente lleno de dinero no pudo hacer nada con su dinero en la pandemia. Pero una gente llena de fe se llenó de riqueza, orando por los demás, instando a través de las redes sociales la palabra del evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y amados, no nos dejemos confundir. La venida del Señor es eminente. Los redimidos están próximos a ser arrebatados para el reino de Dios. Ya se están descubriendo
todo por lo que los tantos años se ha venido trabajando. Tienen siglos trabajando esto de generación en generación, el gobierno mundial. Y ya se le están dando los toques finales. Óyeme, los toques finales, porque se entiende quien lo detiene a que se manifieste es la iglesia de Jesucristo. Dios llamó de dos pueblos a ser uno, los gentiles y los judíos. Es un solo pueblo en Dios. No estamos hablando de denominaciones, que bautista, que adventista. No, no, no. Es de dos pueblos. Yo soy gentil. Y aunque voy a una iglesia, bendito el nombre del Señor, una iglesia denominada por los hombres, una iglesia que tiene un nombre, un título, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos tú y yo. ¿Por qué? Porque dice Jesús hablando que si tú entras a tu aposento en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dado a entender que nuestro santuario y nuestro tabernáculo, donde nosotros nos rendimos a orar, a humillarnos, a llorar en su presencia, es un tabernáculo no hecho de mano de hombre. Bendito el nombre del Señor. ¿O acaso Abel presentaba su ofrenda en un tabernáculo hecho de mano de hombre? ¿O Abraham sacrificaba en un tabernáculo hecho de mano de hombre? No, 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 no. El tabernáculo es celestial. Nosotros, cuando Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Escucha bien, Cristo desciende como el reino de Dios. Y el reino de Dios está en nosotros. Nosotros que hablamos la palabra de verdad, nosotros que predicamos a Cristo crucificado y muerto y resucitado, bendito el nombre del Señor, y el que te da la garantía de vida, el que perdona todas tus iniquidades y todo tu pecado, el que te hace nueva criatura, el que te va a dar un cuerpo incorruptible, el mismo que va a venir entre las nubes, el que va a sonar con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y el que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Bendito el nombre del Señor, este que nosotros predicamos, el que te dijo que tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Bendito el nombre de Jesús. También el apóstol Pedro hablando dice que nosotros somos reyes y sacerdote. Bendito el nombre del Señor. Somos reyes y sacerdote. Escucha bien esta palabra. Lo que nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque teníamos que pagar una culpa desde Adán. Teníamos que pagar una culpa desde Adán, y nosotros, gracias a Cristo, al tiempo de la gracia que nos abrazó, aunque venía hace años tratándose, y Dios revelando de cómo iba a ser esto, desde nuestros padres, desde Abraham, de cómo, mira, el asunto de Noé, la tierra se llena de violencia que no se puede ni narrar. Eso fue tan catastrófico que son pocas las evidencias que quedan para poder ser narradas. Los recursos que tenemos para poder hablar de eso en la Biblia son muy reducidos porque fue demasiado fuerte. Cuando Dios determina acabar con la humanidad y con la tierra, es porque lo que está aconteciendo es demasiado fuerte, ya no se puede tolerar más. Y si decidió terminar con eso, encontró a un hombre justo. Abraham se puede conocer como un redentor, a Noé, porque después de Noé fue que comenzó a multiplicarse la humanidad nueva vez. Después de Noé, entonces se seleccionó a Abraham. Después de Abraham, duró 100 años sin hijo este hombre, terrible. 100 años Abraham sin hijo. Eso fue tremendo. Y después de ahí se multiplicaron. Fueron a Egipto con 73 personas. Salieron millares de ahí. Y después se multiplicó a millones. Y después de millones, ahora no simplemente los que son descendientes de Abraham, sino también a toda. Cristo analizó y dijo, no solamente le voy a extender mi mano a aquellas personas que escogí desde el tiempo para que me siguieran como pueblo. Yo quiero un pueblo, pero un pueblo espiritual. Un pueblo que no ha engendrado ni carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Sabe por qué voluntad de Dios? Porque a Dios le agradó. Y punto. Eso no se discute. Gloria al nombre del Señor. A Dios le agradó redimir un pueblo, no de sangre ni de carne. Le agradó y punto. Óyeme, le agradó a Dios y punto.
porque somos buenos, no. Porque lo merecían, no. Porque no habían pecado en nosotros, no. Porque a Dios le agradó y punto. Escogió un pueblo. Bendito el nombre del Señor. Este es lo maravilloso, que no tenemos por qué justificarnos ni a qué adjudicar nuestra salvación, en decir porque lo merecíamos, porque éramos descendientes de Abraham. Un linaje carnal no puede heredar el reino de los cielos. No porque tú seas hijo de Abraham, tú vas a heredar el reino de los cielos, a menos que no sea hijo de Dios, engendrado, no de voluntad de varón, no de sangre y no de carne, sino de voluntad de Dios, porque a Dios le plació en Cristo reconciliar al mundo en sí mismo. Escucha bien, a Dios le plació en Cristo reconciliar al mundo en sí mismo. Todo cae en la plenitud de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Todo cae en la plenitud de Cristo. Después que tú entras a Cristo, entonces tú vas a ver las cosas de los bienes venideros. Tú vas a ver lo que es la Nueva Jerusalén, donde tú estás inscrito. Cuando los apóstoles eran discípulos y Jesús les dio autoridad que echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos, ellos vinieron gozosos y alegres por las cosas, cómo se les sometían los demonios, cómo gritaban, me imagino, cómo resucitaron muertos. Y Jesús le dijo, pero esperen. Que a vosotros esto os alegra. Estén alegres mejor, porque su nombre están inscritos en el libro de la vida. Esto es lo primordial, porque hay veces que nosotros, por gozar de los poderes temporales terrenales de aquí, o los dones espirituales acá en la tierra, podemos perdernos. ¿Por qué? Porque nosotros traíamos una naturaleza pecaminosa, que por los beneficios de Dios que hemos adquirido lo podemos usar como ganancia y perdernos. Escuche bien esto, que muchos lo están usando así. Están pervirtiendo el evangelio a base de los dones espirituales recibidos de parte de Dios. Porque tenemos una naturaleza caída, gloria al nombre del Señor, que si usted no la sustenta en ayuno, oración, ruego y súplica, y con la lectura de la palabra, pronto, poco a poco, va a ir decayendo y surge la naturaleza del viejo hombre, totalmente corrompida, con una apariencia de piedad que verdaderamente va a ser destructora para la verdadera sana edificación de la iglesia. Y lo que vas a corromper los principios establecidos por la palabra. Bendito el nombre del Señor. Cada día más Dios nos amplía el conocimiento, nos va renovando de día en día conforme vamos escudriñando las escrituras. Amados hermanos, la vista no es para ponerla en la tierra ni en las cosas terrenales. Tenemos que tener la vista en aquel que nos libró, que nos perdonó, nos santificó y nos va a redimir en breve tiempo. Un tantito y esperen que sonará la trompeta largamente. Falta poco, no espere que suene para usted darse cuenta, sí, eran verdad, o sí, no ha sonado, son mentiras. No, mejor que suene y me encuentre a mí listo para ser redimido. No es que usted no cometa fallo, no que no pequemos, porque a diario pecamos hasta con nuestras mentes, porque obvio que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay pecados que están fuera del cuerpo, que esto es lo que contamina realmente al hombre. Cuando ya se materializa lo que es el pecado a causa de nuestra propia concupiscencia. Si estamos ligados a Cristo, batallamos, combatimos a diario con el pecado y con los deseos carnales. Es un combate sostenido a diario a las cosas que queremos, a las cosas que anhelamos y muchas veces que no la podemos alcanzar. Bendito el nombre del Señor, pero gracias al Espíritu que Cristo depositó en nosotros, ese Espíritu Santo que nos fortalece y aún en nuestras debilidades, Él nos lleva a esa oración y gime por nosotros delante de la presencia de Dios. Cuando Cristo se revela en nuestra vida, cuando Cristo se revela en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, el mundo se da cuenta de que en ti hay algo diferente. Hay algo que no está coluido con el mundo. Hay algo, bendito el nombre del Señor, que lo que se está reflejando, el mundo no puede aceptarlo. Gloria al nombre de Jesús. Porque el mismo Cristo se te revela. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese cuerpo glorificado que Jesús manifestó en el capítulo 17 del libro de
Mateo, ese cuerpo glorificado, amados hermanos, que Pedro, Juan, Jacobo tuvieron que cubrirse, que vino esa nube y lo cubrió, ese cuerpo glorificado, el que tú vas a tener. Gloria al nombre de Jesús. No estamos hablando de una vestidura secular, porque fueron inútiles los harapos que se pusieron Adán y Eva. Fueron inútiles las ropas que se pusieron ellos en el esfuerzo humano por querer tapar su vergüenza. Todo aquel que se justifica a sí mismo queriendo tapar su vergüenza y que Dios no lo cubra, porque Dios es el que te va a cubrir, está manchado con el espíritu inmundo de este mundo. Satanás, el diablo, como quiera llamarlo, el Señor lo reprenda. Y los espíritus inmundos día tras día continuamente batallan para hacerte caer, para hacerte pecar, para hacerte desviar del principio de cuando Dios estableció todas las cosas. Algo chocante. Ok, el hombre peca, Dios lo saca fuera del huerto, pero Dios nunca dejó de darle seguimiento a ello. Es tan así que con Caín y Abel fue tan fuerte que Dios todavía le hablaba desde el cielo y ellos lo escuchaban. Esto es terrible, con naturaleza pecaminosa, porque Dios no se olvidó de ello. Ahora, la naturaleza de Caín expresaba claramente los deseos de la carne, presentando ofrendas carnales totalmente, porque Abel presentó lo primogénito, lo más engordado. Fue una ofrenda de fe, no una ofrenda de la carne. Bendito el nombre del Señor. Y cuando se revela, gloria al nombre del Señor, la naturaleza caída del hombre se revela con envidia, se revela con celo, se revela con homicidio, se revela con mentira, se revela con ocultar el mal. Pero la naturaleza misma te revela tu pecaminosidad, porque eres pecaminoso. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando estamos en Cristo, se destruyen todas estas cosas. Óyeme, se destruyen todas estas cosas. Porque Dios venía revelando desde el cielo todas las cosas, venía hablándole a los hombres. Le habló en el Sinaí desde el cielo. Sonaban como voz tronante desde el cielo. Aun cuando Juan el Bautista, cuando Cristo no hubiese todavía sido crucificado, Dios habló desde el cielo y nadie lo entendió. Simplemente Juan y Jesús. Nadie entendió. Léalo en el capítulo 3 del libro de Mateo. Cuando Dios habló y dijo, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, nadie entendió. Dijeron, seguro un ángel habrá hablado, o seguro un trueno fue que sonó. Nadie entendió, porque desde los tiempos antiguos no quisieron escuchar la voz de Dios, de que le hablaba y le amonestaba en el cielo. Y si ellos tuvieron su paga y tuvieron su retribución, a causa de su desobediencia y de no querer escuchar a Dios, cuánto más cuando Dios se encarna. En el libro de San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando leemos en San Juan 1:14, dije, y ese verbo fue hecho carne, esa palabra que se hablaba, esa palabra que se expresaba desde el cielo, esa palabra que le dio forma al mundo, al universo y a todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dado a entender todo esto, bendito el nombre del Señor, que caminó entre nosotros y si nos enseñó todas las cosas del reino y a través de su Espíritu Santo nos la revela y nos la interpreta. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué pasará ahora si nosotros desobedecemos y descuidamos esta salvación tan grande? Si nuestros padres cayeron en el desierto por no escuchar la voz que le hablaba desde el cielo, ¿qué sería de nosotros ahora si no acatamos y no obedecemos a la voz que habló aquí en la tierra y caminó con nosotros? O si Adán fue expulsado del cielo por causa del pecado que se originó en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué tú crees que pasaría si tú rechazas la palabra de Jesús? ¿Qué tú crees que pasaría contigo? Porque todo tuvo su retribución desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Y se hablaba del tiempo. Ahora se habla de los tiempos. Jesús le dio inicio a los tiempos, a los finales tiempos, en los postreros días, en los últimos días, en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ya finalizando los últimos tiempos estamos. Estamos finalizando los últimos tiempos.
Si usted no lo quiere ver, es porque usted no quiere. Si usted no lo quiere ver, es porque usted no quiere. Porque el asunto, Jesús dijo que cuando la higuera esté reverdeciendo, tengan pendiente que el verano se acerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas que acontezcan simultáneamente una detrás de otra, es porque realmente la venida de nuestro Señor se está acercando. Gloria al nombre del Señor. Amados que me escuchan y que me ven en esta hora, la venida de nuestro Señor está cerca. Él nuestro sanador, nuestro perdonador, que murió por nosotros en la cruz, en un pecado inmerecido, que Él no lo merecía, pero era el único que estaba capaz de llevarlo porque fue el único sin pecado, el único que no tuvo relación con el pecado, el único que fue tentado en todo y en nada pecó, el único que podía cargar todo eso en sus lomos era Él, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo. Y la puerta de las ovejas están abiertas para todos aquellos que quieran entrar. Y es necesario que el poder vivificador del Espíritu Santo sea en ti para renovarte y para realmente bendecirte a una gloria venidera. Que Dios te va a bendecir, calles de oro, un lago como de cristal, el árbol de la vida en medio de la nueva Jerusalén, un trono con un Dios brillante que no va a haber necesidad de luz, ni de sol, ni de luna, ni de estrella. Las puertas de aquella ciudad van a tener esmeralda, los cimientos serán diferentes piedras. ¿Por qué? Porque para Dios nosotros somos un especial tesoro, mas para el diablo que vive diciendo a diario que tú eres una basura, que no sirve, eres incompetente, no sirve para nada, no sabe ni para qué viniste a esta creación, mejor prefiere estar muerto que estar vivo. Óyeme, la vida comienza después de la muerte cuando tú estás en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, la vida comienza después de la muerte. Lo contrario que son en las tinieblas. Que en las tinieblas la muerte comienza después que tú te mueres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esta era la muerte segunda, la separación eterna del hombre con Dios cuando fueron lanzados al lago de fuego, cuando fue lanzado Satanás, la muerte, el Hades y todos los demonios fueron lanzados al lago de fuego, hechiceros, borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, estafadores y un sinnúmero de cosas, de pecado que el hombre adopta. El hombre todo el tiempo va a estar inclinado al pecado. Óyeme, si no está en Cristo Jesús, va a estar inclinado al pecado. Dios te bendiga, mi hermana Areli. Y no hay pensamiento bueno en un hombre que esté fuera de Cristo. No lo hay. No puede tener pensamiento bueno porque la corriente del espíritu inmundo de este mundo lo arropa y lo convence y hace la voluntad del espíritu inmundo que opera, del Dios de este siglo, que se llama diablo y Satanás. Y el que no lo quiere entender, porque Dios hizo la selección en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Léalo en San Juan 8:44, y ellos hablaban de una rama sanguínea de parte de Abraham, que por ende tenían que ser salvos conforme a la fe que ellos tenían en Abraham. Bendito el nombre del Señor, con la fe de Abraham, que había un linaje establecido. Ahora bien, nosotros no, su padre no Abraham, su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes reflejan la naturaleza del espíritu inmundo que hay, que opera en este siglo. Si reflejan esa naturaleza es porque su padre es el diablo. Usted tiene que reflejar la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Cristo les dio a conocer quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo es su naturaleza amorosa, compasiva, entregado. Cristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, expresó todo el amor. Lo único que enciende la ira de Dios es el pecado. Por eso se crearon en el libro de Ezequiel, se puede observar cuando
Satanás se sublevó en su corazón, y dice que de la ira de Dios salió fuego. O sea, ahí se creó lo que fue el lago de fuego para el castigo de Satanás. Lo único que enciende la ira de Dios es el pecado. Pero lo único que apacigua la ira de Dios es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros pecados. Que Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Gracias por tolerarme. Gracias por soportarme. En este día sé que han sido enriquecidos y bendecidos por las palabras que Dios ha puesto en nosotros para poder así hablar con denuedo, ya que a través del Espíritu Santo podemos hacer esto. Porque nuestra naturaleza caída no nos permite desarrollar ni ampliar ninguna clase de conocimiento de Dios, sino a través del Espíritu Santo. No es que nosotros lo hayamos aprendido, ni que venimos con este material, sino porque a Dios le ha placido. A Dios le place de que nosotros mismos, con revelación divina de parte de Él, estemos dando la palabra sin máculas, sin manchas, sin torcerlas, clara como están en la Biblia, clara como Él le estableció, clara como salieron de su boca. Si a Él le plació esto, así lo vamos a dar. Bendito el nombre del Señor, porque a Él le agrada esto. Predique, inste, redarguye, amoneste, porque para eso nos llamó Dios. Ahora, usted no va a dar algo que usted no tiene. Si no hay conocimiento de Dios ni temor, usted no va a brindar eso tampoco. Usted va a dar de lo que usted tiene. Si yo le pido, deme agua, y usted tiene agua, usted me dice, ok, tengo agua, déjame darte agua. Pero si usted no tiene agua, usted no va a dar agua. ¿Qué me va a dar? Orina. O me va a dar leche, como le dieron a Císara, porque no tiene agua. ¿Comprende? Entonces nosotros lo que tenemos, damos. Y como esto es lo que tenemos, esto le damos. Que Dios le bendiga grande y rica poderosamente. Bendición en el nombre de Jesús. Que Cristo te bendiga a ti y a tu casa. Bendiciones.